senador Diógenes González, que es candidato a diputado nacional. Lo que yo tengo entendido es el que más mide. Bueno, gracias. Gracias, Mercedes. Diógenes, ¿cómo estamos? Buenos días. Muy bien, con mucha actividad. Me imagino. Narcomenudeo, ¿tenés idea que es real? Me dijeron, ¿puede ser que se convierta en ley? Están trabajando los diputados, eso ya tiene media sanción del Senado. Sí. Están trabajando los diputados, ya han recibido visitas de los magistrados, fiscales, han tenido varias consultas. Que tengo entendido que estaba para conmoción de preferencia. Sí. Así que faltaría ver si tienen el número, si hay voluntad, digamos. Voluntad, ¿no? de aprobar. De poder aprobar. Bueno, a ver, esta campaña debe ser una campaña dura y difícil teniendo un contexto nacional hoy de esta envergadura. Ayer veía lo de Esper con el avión y el narcotráfico y todo esto. Y la política de vuelta y una legislatura, por lo menos nacional, bastante compleja. ¿Cómo estás transitando? Bueno, es una situación inédita en el punto de que se produjo un quiebre de la relación entre los gobernadores y el presidente, porque bueno, el presidente, si bien estamos todos de acuerdo con el equilibrio fiscal, pero finalmente cuando vamos a los números, quedó evidenciado que el ajuste pasa por las personas que vivimos en el interior de la Argentina, ¿no es cierto? Entonces nos han bajado la obra pública, nos han bajado el incentivo docente, la educación técnica, la universidad pública, que no es solo la UBA, porque la universidad es federal, porque está en todo el territorio. Claro. Y bueno, y ayer reunido con personas con organizaciones, con ONG, hablando de las personas con discapacidad, realmente el quiebre del sistema, y también con otras que se dedican a atender pacientes oncológicos. Se cortaron los programas de drogas oncológicas de la nación. Los jubilados también. Y la situación de los jubilados. Entonces realmente hubo un corte abrupto muy fuerte de todo lo que son servicios sociales, más la obra pública, más las obras en educación. Y paradójicamente hubo un aumento del 23% en gasto del servicio de inteligencia. Entonces, obviamente que estamos por discutir esto, porque si aumentan los recursos en inteligencia, se supone que tiene que ser, entre otras cosas, para combatir el narcotráfico, pero bueno, acabamos de ver un triple crimen donde las bandas en el conurbano escalan, entonces no sabemos en qué se está gastando ese recurso. Entonces, obviamente... esta situación... Bueno, también tenemos un Esper que recibe $200.000 de Fred Machado. Primero en la lista está el diputado. Esto también salpica al presidente, sin lugar a duda. Entonces, se rompe este pacto implícito de la Constitución Nacional de un federalismo de concertación, porque las provincias tienen una función y el gobierno tiene otras. Si el gobierno, digamos... desaparece de esas funciones o abandona las funciones que tiene en ese federalismo de concertación, las provincias se tienen que hacer cargo de todo y obviamente se produce un conflicto político en el Congreso, que es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Donde cada diputado, cada senador cuenta, porque bueno, las provincias están diciendo, bueno, vamos a defender la nuestra, porque obviamente si nos cortan todo, lo que vamos a hacer es poner diputados y senadores que respondan a los intereses de la provincia. Solamente, claro. Porque estamos en un proceso de tironeo, de cuál es la prioridad del equilibrio fiscal, ¿no es cierto? En el que estamos de acuerdo todos. Equilibrio fiscal, Corrientes lo tiene hace 20 años. El asunto es cómo llegamos a ese equilibrio fiscal. Así que para nosotros es inaceptable que se desguace el sistema de atención a las personas con discapacidad, que se corte un programa de drogas oncológicas. Nos parece totalmente inaceptable, lo mismo que la universidad pública, porque si se cae la universidad, se caen nuestras oportunidades de desarrollo. No es una discusión porteñófila de la UBA, digamos, si rinde o no, porque están como muy concentrados en pelearse con la UBA. Y en el camino hay universidades como la Universidad del Nordeste, que tiene prestigio, que trabaja, nunca jamás tuvo una denuncia de corrupción. Es una universidad que es transparente en el manejo de los recursos, está al día con las rendiciones. Entonces, no pueden señalar a muchas de las universidades del interior de la Argentina que están bien manejadas y que cumplen una función social importante, ¿no? Senador, por todo esto que usted está describiendo, este contexto nacional, esta situación
del Congreso en particular es que no se puede relativizar estas elecciones como siempre la ciudadanía le da como un rango inferior a las elecciones ejecutivas, Claro, las de medio término. las de medio término. Es muy importante. Sí, seguro. Estas Y además que el gobierno ha pretendido gobernar como si el 56% de la segunda vuelta hubiera sido propio, y gobernando con una discrecionalidad y un poder real que no lo tiene, digamos. En el camino ha ido tomando decisiones que han ido deteriorando la imagen del presidente, ¿no? Mucha gente, muchas familias correntinas con las que yo tengo contacto, de distintos estratos sociales, están planteando un enojo, un mal humor, porque bueno, no llegan a fin de mes. Entonces, obviamente que lo que necesitamos es representar esa situación y nosotros vamos a ir al Congreso a trabajar, ¿no? Creo que eso es lo que queremos representar. No vamos a ir, como hemos visto el triste espectáculo, algunos diputados que se agarran a trompadas o diputadas que se están filmando, que hace una especie de show. ¿Por qué crees que se denigró tanto la política? ¿A qué elementos? Algo tiene que haber pasado, no algo que era una honorable Cámara de Legisladores para que la política sea tan denigrante entre Lemoyne, filmando, Lisandro Almirón pegando trompadas. Yo creo que es un error de algunos sectores políticos que están pensando que pueden ganar de cualquier manera, digamos, ¿no es cierto? Y después poner personas que no tienen condiciones, no digo solamente intelectuales o trayectoria, a veces equilibrio emocional, porque para estar en un lugar así donde obviamente escuchamos tensiones y demás, hay que tener un poco de equilibrio emocional para poder saber en qué momento uno guarda silencio y en qué momento lleva adelante la palabra, ¿no? Así que lo que hemos hecho nosotros en estos años en la legislatura, una gran cantidad de las leyes que consiguió Valdés las sacamos por unanimidad. Como por ejemplo narcomenudeo. Es una ley muy importante y el Senado votó por unanimidad. Algunos faltaron, pero los que estuvieron votaron a favor. Entonces, explicando, Diógenes, un poquito, narcomenudeo, ¿en qué consistiría? Que el narcomenudeo pase a la órbita de la provincia y deje de ser un delito federal. Es una división del trabajo donde hoy está todo en la órbita federal. Va a ser una división del trabajo. La justicia federal se va a ocupar de los grandes y la provincia de los chiquitos y de los chiquitos. Pero tiene que haber un haz de comunicación, por eso creamos en la ley un Consejo de Seguridad Provincial, porque las bandas son las mismas. Entonces, siempre tiene que haber una comunicación fluida. Son las mismas y están identificadas en distintos barrios. Entonces, tiene que haber una comunicación fluida entre los fiscales federales y provinciales y fuerzas de seguridad provincial y federal y compartir información. Claro. Entonces, ¿vos crees que eso se puede dar? Se puede dar y hay provincias donde está funcionando bien. Perfectamente. Hay, por ejemplo, en Salta comparten hasta oficina física, abren una puerta y está el fiscal federal y el provincial. Bien. Y de hecho, a partir de la ley, la Espero justicia... que los egos de los también, ¿no? La justicia provincial va a tener capacidad de allanar, secuestrar droga, detener personas, condenar personas que se dedican a venta de droga en los barrios como si fuera un emprendimiento, que eso es una actividad que está generando un grave daño social y las fuerzas federales no dan abasto. Entonces, obviamente, por eso la decisión del gobernador y de los legisladores de aprobar esta ley para que la justicia provincial tome intervención y también la policía, ¿no es cierto? Entre las objeciones, no sé si usted estuvo pendiente de la reunión de comisión ampliada. Conozco las objeciones. No estuve en la reunión, pero conozco las objeciones. Ahí, sobre este punto, te dicen, bueno, esas provincias que adhirieron a esta ley nos doblan en recursos, por ejemplo. Bueno, el Poder Judicial ya tuvo en el último presupuesto un aumento muy importante de presupuesto y en la ley se prevé la creación de 10 fiscalías, la creación de un área de inteligencia dentro del Ministerio de Seguridad y un consejo de articulación. O sea que la misma ley le está obligando al Poder Ejecutivo a invertir recursos. Por ahí las críticas, me parecen a mí, no están basadas en que han leído el proyecto original que mandó el gobernador y no el texto final que se aprobó. El texto final que se aprobó después de 6 meses tuvo muchas modificaciones, entre ellos la creación de 10 fiscalías que van a ser fiscalías especializadas, la creación de un área de inteligencia y un consejo de seguridad. Son varias herramientas
obviamente que el gobierno tiene que poner recursos para eso. Eso Claro. está descontado, porque si alguien dice hay un problema, tenemos que tomar, como dice Valdés, con valentía tomar este tema. Bueno, la legislatura también dice, bueno, vamos a transformar. El tema de los recursos es obviamente el elemento implícito, ¿no es cierto? ¿Estuviste reunido? Porque tengo entendido que va a venir el presidente a apoyar nada más ni nada menos que a Virginia Gallardo en la legislativa nacional. ¿Estuviste con discapacitados? Sí, estuve ayer reunido ¿Qué dice? con 50 organizaciones, de las cuales más de la mitad representan a personas con discapacidad. Bueno, hay problemas graves, como por ejemplo un caso de un chico Down que la ONG lo capacitó, consiguió trabajo en una empresa privada. La empresa privada sufrió una reestructuración, lo despiden y pierde la pensión. Cuando entra al empleo en blanco, pierde la pensión. Y después se pasa un año pidiendo que le devuelvan la pensión. Entonces, y no le devuelven. Lo mismo pasó con una chica Down en una panadería. Entonces, realmente es gravísimo. Lo que debiera haber es que si la pensión es tan baja, porque estamos hablando de pensiones de 200.000 pesos, una persona que es Down, es evidente que no es un pensionado trucho, digamos, no es una pensión trucha, es una persona Down que vos los ves y te das cuenta que es una persona Down. ¿Cómo le van a sacar por conseguir un empleo en el sector privado que es volátil? Porque puede tener un empleo en 6 meses, al año capaz lo despiden porque la empresa se reestructura. No es necesario... ¿Cómo salís después de una reunión de esas, por ejemplo? No, fue muy difícil y me costó dormir, la verdad, porque recibí muchas historias duras, difíciles. ¿Por qué crees que el presidente no se sensibiliza ante una situación? Yo creo que no es una cuestión personal del presidente. Para mí es un tema de gestión y hasta un dogma ideológico de tomar estas cosas como si fueran un gasto y pensar que todo lo que hizo el kirchnerismo está mal hecho. Me parece que esta idea de que los presidentes son fundacionales nos tienen a los argentinos en una adolescencia permanente. Ya pasó en 2003 con Néstor Kirchner. Viene un presidente y dice, bueno, empieza la nueva Argentina, vamos a tener el mejor gobierno de los próximos 100 años. Entonces, es una pretensión soberbia que no puede mirar para atrás, decir, bueno, algunas cosas el gobierno anterior hizo bien. La Argentina tiene un sistema de protección de las personas con discapacidad. ¿Cómo se le va a castigar a un discapacitado porque consigue trabajo y sacarle una pensión de 200.000 pesos cuando un trabajo en el sector privado es volátil? ¿Cierto? No debiera quitársele ese beneficio porque en un privado va a ganar 500, 600.000 pesos porque lo contratan por media jornada, no le dan una jornada entera. Y a lo mejor juntando las dos cosas va a llegar a 800.000 pesos, que tampoco es un recontrasalario, un salario para comer, ¿no es cierto? Entonces, en ese tipo de cosas, lo que yo voy a proponer es que las personas que acceden a un trabajo en blanco no se les quite la pensión lisa y llanamente. A menos que renuncien, porque si consiguen un trabajo de 3 millones de pesos, la persona dice, bueno, está bien, voy al ANSES y renuncio a la pensión. Claro, sí, ¿no es cierto? Porque tengo un empleo bueno. Pero es automático, porque una vez que apareces en un trabajo en blanco, automáticamente te dan de baja. Te dan de baja. Entonces me parece que es una actitud que, digamos, no tiene sentido, digamos, ¿no? Y bueno, hemos visto. Y después la caída de los programas oncológicos, que también hablé con varias organizaciones que atienden pacientes. ¿Qué es la caída? ¿Qué significa? Se cerraron los programas oncológicos de Nación. El que tiene cáncer no tiene acceso al tratamiento. La provincia tiene un banco de droga oncológica que ahora se triplicó su gasto, su inversión, porque tiene que hacerse cargo de todo. ¿Cuáles son esas personas? Las que no tienen obra social. Un hombre de 50 años, Changarín, que toda su vida trabajó en forma independiente, no tiene obra social, tiene la desgracia de tener un cáncer, accedió a un programa nacional y bueno, ahora le dicen, listo, se cortó, no hay más. No te doy más la droga para el cáncer. Listo, se terminó. Entonces mirá si vas a tener que estar atento a lo que tenés que ir a votar el 26. Entonces, digamos, fíjense el contraste, ¿no? Nación tumba el programa de oncológicos y la provincia crea acá un instituto de oncología. Es decir, la provincia tiene equilibrio fiscal y protege a las personas con cáncer, usa ese superávit
para proteger a las personas que tienen cáncer, digamos, que no tienen obra social. Me parece que es la sensatez que necesitamos y eso es lo que vamos a llevar al Congreso. Es decir, queremos un gobierno que tenga equilibrio fiscal, no vamos a ir a destituir al presidente, no nos vamos a prender en la nostalgia del kirchnerismo que está haciendo un numerito para ver cómo, por una vendetta porque perdieron las elecciones en el 2023. Nosotros no estamos en eso, queremos un gobierno nacional que esté bien, pero que mire lo que pasa en las provincias. Tenemos problemas con los servicios, con las personas que son vulnerables, y al mismo tiempo tenemos proyectos en la producción que tampoco está bueno se nos entiende, está ¿no? bueno esto de que los gobernadores se junten, ¿no? Por supuesto. Está muy bueno esto de que los gobernadores empiecen a exigir derechos que no... Porque esto no es un país federal con este presidente, no es un país federal. Se profundizó el centralismo, sin lugar se a están duda. Mirando mucho los temas del dólar, del riesgo país, el carry trade, del mundo. Uno escucha las radios de Buenos Aires todo el día hablando de la timba financiera. ¿Cuándo se van a poner a escuchar lo que a los productores, a los industriales? No, que inclusive a los medios nacionales les importa 3 carajos las provincias. Pero eso, disculpen, o sea, eso no deja de ser un factor determinante sobre el resto de las provincias. Es Por decir, supuesto. Eso impacta de lleno en la economía argentina. Nosotros lo primero que hicimos, los 3 candidatos Vamos Corrientes, nos juntamos ya con la Unión Industrial porque hay un proyecto para bajar cargas patronales en las industrias del norte de la Argentina. Queremos convertir ese proyecto en una ley que desbalancee la enorme asimetría que hay en el volumen de la industria en el centro de la Argentina versus la industria del norte. Y eso es posible con una ley que le permita bajar los costos laborales. La provincia ya tiene los parques industriales, que es un esfuerzo que hacen las provincias y los municipios y los sectores privados. Y si pudiéramos contar con esta herramienta, una política fiscal que mejore la empleabilidad de la industria, nosotros estaríamos produciendo lo que queremos, que es el empleo genuino del bueno, el empleo privado registrado. Ese es el empleo que queremos nosotros. Así que, es decir, empresas con empleados adentro, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ir a llevar esa agenda. Praxedes López es la ministra de Educación, obviamente que ella va a protagonizar todo lo que es la lucha por el sistema de la educación pública, así que tenemos una agenda muy interesante para desarrollar y esperemos que la gente apueste por esto, ¿no? Es decir, diputados que van a defender los intereses de Corrientes y nosotros no vamos a estar a expensas de que un telefonazo nos diga tal o cual cosa. Tenemos bien claro nuestro plan, digamos, ¿no es cierto? Tenemos bien claro nuestro plan, que es trabajar con el gobierno de la provincia, y lo que hemos sumado ahora es el vínculo con los intendentes, que también tienen mucha responsabilidad, ¿no es cierto? Ahora recorriendo, estuvimos con Juan Pablo Valdés en Paso de los Libres y Montecasero, y bueno, ahí el tema productivo, la aduana de Montecasero, el parque industrial, las rutas nacionales. Como ha dicho Valdés, ni gratis se dejan ayudar porque él ofreció reparar el puente internacional que está hecho un desastre. Sí. Bueno, la en segunda realidad aduana yo venía de Argentina. De Posadas, la ruta 2 está un desastre también, Diógenes. Las rutas nacionales son 2.000 kilómetros de ruta nacional en Corrientes, todas pavimentadas. Solamente el 30% está en condiciones óptimas. Una vergüenza. El resto no tiene ni si todavía resuelto de qué manera lo van a mantener, está deteriorándose muy rápido. Cada vez peor. Ya llevamos 50 muertos en lo que va del año en accidentes fatales. Una autovía sin terminar. Y además lo que impacta eso en el precio, porque esa ruta que se va rompiendo tiene un costo logístico para la empresa. Los productos que pagamos nosotros son mucho más caros. Después la gente dice, ¿cómo esto puede valer tanto? Y vale eso porque la empresa que te trae las cosas tiene que prever esa ruta desastrosa por la que está transitando. Claro. Así que, digamos, todas estas son la agenda de temas que vamos a llevar. Y me parece que es una circunstancia especial en la que no es como bien decías vos, no es una elección más de medio término. Se está jugando un poco el destino del federalismo económico que está crujiendo, digamos, la Argentina, porque esta relación está tirante. Muy tirante. Y los gobiernos provinciales y los que vivimos en las provincias tenemos que defender nuestra economía, nuestro día a día, porque si no, si las provincias se hacen cargo de todo, ¿para qué queremos un gobierno nacional? Claro. En definitiva, ¿para qué estamos en una nación si
si todo tiene que hacerse cargo la provincia, ¿no es cierto? Y la recaudación de los impuestos más importantes como el IVA, ganancia, todo se lo lleva la nación, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde estamos parados y qué chance tenemos de progresar las personas que vivimos en el interior del país? Gracias, Diógenes. Muchas gracias.